Bien, entonces para recordar lo que habíamos visto, quizás ustedes no lo vieron hace 8 días, pero lo vamos a volver a tener acá para que ustedes vuelvan a recordar ese pedacito tan importante de la vida de cualquier ser humano. No mentiras. Dirán, y ella es como medio fanática del fútbol, un poquito y más. Entonces vamos a ver otra vez ese súper momento histórico por acá. Ay, ahora sí. Llegando al tercer lugar sin problemas, pasando por encima de Alemania, pero aquí no. Con el viene con el esférico. Ojo, dos hombres que quedaron en el camino. Chontico para que cierre. Chontico para que cierre. ¡Gol! ¡De Livaski! No hay derecho. Y ahí en ese minuto, era el minuto 45. Y créeme que yo detesté a ese señor de Alemania porque iban 0-0. O sea, no se valía que nos metieran un gol. Entonces, pues nadie lo iba a querer. Yo no sé si tú te acuerdas, y no, ¡oh, no! ¡Qué horror! Claro, es de lo más duro que le puede dar a uno y más que es con su selección. Exactamente. Entonces, una Desde ahí señora que gane. se había acabado. Y en ese tiempo no era la reposición de ahora, que eso dan como media hora más de partido de fútbol, sino que en ese tiempo era como 1 o 2 minutos. No lo merecíamos. Aquí cruzando muy bien para Feller. Feller que se queda con la pelota en la marca de Rincón. Está subiendo también. Leonel Álvarez se queda con la pelota. Leonel por el esférico. 3/4 de campo. Arranca con todo el bendito Fajardo. 47 minutos, 2 de adición. El bendito Fajardo entregando para el pie. Alterrama el pie por la pelota. Atención. Pica la pelota. Arranca con balón dominado. Entregando sobre la izquierda. Muy bien para Rincón. Rincón con el bendito. Entregando para el pie. Muy bien. Viene Colombia. Dios mío. Colombia. ¡Gol! Aparte que nuestros narradores también le ponen un toque especial, ¿no? Porque los narradores de otros lugares son como todos pausados, la lleva no sé quiéncito, se la pasó a no sé quién, en cambio los de acá son súper animados. Y ese gol se da en el minuto 47. Entonces hablábamos hace 8 días acerca de que muchas veces en nuestra familia suceden situaciones que creemos que ya no son posibles de rescatar. Ya no es posible ni siquiera el milagro, o yo ya estoy cansado, ya no quiero hacer nada. Pero resulta que nos dan ese minuto adicional y a veces Dios no ni siquiera nos da un minuto adicional, sino que nos da la vida entera para que nosotros tengamos una oportunidad para hacerlo mejor. Y es lo que queremos continuar hablando en esta noche. Entonces, para esta noche vamos a compartir el texto. Consu lo va a leer y yo se los voy a colocar por acá para que ustedes lo puedan ver mucho mejor. Entonces, el texto para esta noche es 1 Corintios, capítulo número 1, versículo número 10. Listo, dice así. Voy a leerlo acá en la Biblia porque por las cámaras no alcanzan a notar bien lo que allí dice. Entonces, el Señor nos pide lo siguiente. Dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Así es. Entonces, vamos a orar para que Dios nos ayude esta noche. Padre, nosotros te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de reunirnos en este espacio. Nosotros reconocemos tu soberanía y necesitamos que tú estés en nuestras familias, Señor. Nosotros sabemos que es actuar bien, pero a veces sabiéndolo no lo hacemos. Así que te pedimos tu ayuda. Queremos pedirte que guíes nuestros hogares, que nos guíes en nuestros roles a cada uno de nosotros y que nos lleves, Señor, a la verdad, Señor. Porque cada uno de nosotros necesita cambiar. No es el otro el que necesita cambiar. A veces pensamos que es el otro y que el otro tiene la culpa y que es el otro el que debe hacer y es el otro el que se debe esforzar. Y aunque es verdad que unos debemos esforzarnos más que otros, siempre debemos dar, Señor. Así que ayúdanos a ver, Señor, en qué estamos fallando y qué podemos hacer mejor para nuestras casas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Bien, Consu. Entonces, leímos en esa versión, yo tengo aquí la nueva traducción viviente, dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Entonces ustedes pensarán, ay, pero ese versículo pues no está contextualizado porque eso resulta que lo escribió Pablo y se lo estaba escribiendo a una iglesia que estaba presentando divisiones o que tenía ciertas cosas que no estaban bien, como todas las cartas de Pablo, porque finalmente Pablo veía situaciones que se presentaban y él daba el consejo. Pero cuando nosotros pensamos también en nuestra familia, como esa partecita pequeñita que hace parte de una iglesia, también nosotros nos damos cuenta que esto es un consejo para nuestras casas. Entonces dice aquí, vivan en armonía los unos con los otros. Consu, ¿qué tanto vives tú en armonía? Eso es un tema difícil porque cada uno tenemos un carácter, unos deseos, una voluntad, pero realmente porque eso hay que rescatarlo, es que cuando nos amamos, igual todo eso sirve. Entonces ahorita estaba pensando en mis hijos, bueno, y en mí. Entonces a uno le gusta el piano, toca guitarra, al otro le gusta, ahorita está siendo profesor de inglés y veo que lo hace con mucha pasión, así como el que toca piano, él enseñar, veo que le agrada mucho. Entonces, a pesar de que son hermanos, tienen gustos diferentes. Y en mi caso, entonces todo el tiempo quiero predicar, todo el tiempo quiero ir, y ellos como que, ay, mamá, pero espere, no tanto, ¿sí? A mí yo lo hago, pero un poquitico. Entonces, uno no puede decir armonía en el sentido de que todos vamos igual, pero sí armonía en el sentido de que nos apoyamos, nos entendemos y buscamos lo mejor para cada uno de nosotros. En eso sí habría armonía. Entonces queremos invitar a las personas que están conectadas aquí en esta noche a que nos escriban si en sus hogares hay armonía, si ustedes consideran que hay demasiada armonía, que todo fluye o que les falta o lo que nos quieran compartir de sus momentos en familia. Recurriendo un poquito a lo que decía Consu, de aquel hijo Cristian al que le gusta la música, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de armonía, pensamos que es que todo suene, ¿sí? Igual. Y nos damos cuenta que finalmente una armonía está construida de muchos sonidos, que finalmente llevan a un conjunto de melodía que es agradable al oído, ¿no? No cuando el sonido es estridente, uno dice, ah, pero cuando es armonioso, nosotros nos damos cuenta que hay un bajo que está sonando en el tiempo que es, el piano está llevando la melodía, el cajón está llenando la melodía y es ahí cuando le gusta a uno. Pero cuando la cosa está ahí, la cantante está por allá en otro lado y los de la esta y uno dice, wow, ¿qué pasó acá? Y a veces también en nuestras casas pasa lo mismo. Aquí dice, Luz Miriam nos dice, sí, hay armonía, pero falta, ok. También dice, Jessit Cristiano dice, cuando estamos dormidos. Uy, muy bien. Allí hay armonía. Ok. Y sí, evidentemente en nuestros hogares a veces hace falta eso, ¿no? Armonía. De verdad, todos, aunque tocamos una pieza distinta, aunque tenemos cualidades y habilidades distintas, sonamos igual o tenemos la melodía al final tan hermosa que podemos decir, sí, trabajamos juntos. Hay veces que no. No sé tú qué piensas, Cos. Sí, no siempre la tenemos, pero realmente, y que es lo que nos está invitando acá la porción cuando dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones. Dice en la iglesia, ¿no? Pero igual lo estamos aplicando acá a la familia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Esa palabra pensamiento y propósito también es que nosotros como familia sí tenemos metas. Nosotros como padres deseamos sacar a nuestros hijos adelante y así ellos ya sean adultos. En mi caso, mis hijos tienen 29 años, pero igual yo sigo pensando en que ellos sigan avanzando y ellos a su vez, cuando yo salgo
hacerlo continuamente, que los sábados, bueno, finalmente ellos, por ejemplo, me ayudan con los perros, me ayudan con el oficio, me ayudan con el almuerzo. Es decir, puede que sí tengamos gustos diferentes, pero buscamos apoyarnos y eso sí debe haber en una familia, el deseo de apoyarse y de avanzar. Estos días escuchaba y me llegaba mucho y decía, es que no es que yo logre mi meta y los demás se quedaron atrás y pues entre comillas de malas, sino que todos lleguemos, que todos unidos lleguemos a esas metas, ya sean como familia y lógicamente individuales, pero que nos ayudemos entre todos. Sí, y finalmente a veces uno piensa que dentro de la familia tal vez lo que es prioridad para otro, pues como no lo es para mí, no es importante. Y ahí es donde a veces perdemos la bendición de apoyarnos en esas cosas que de repente a veces son simples. Digamos acá mencionaban que no siempre hay armonía, que hay días que son más difíciles que otros para mantener la armonía, eso es verdad. Nora dice que se equilibran, está muy bien. En ocasiones no, están en la misma sintonía. Alejandra dice, cuando todos creemos tener la razón, no hay armonía. Y es verdad, eso es un punto muy importante. A veces en nuestras casas, nosotros somos los que tenemos la razón. Y es que el arroz se hace así, como me lo enseñó a hacer mi mamá. Pues hay múltiples maneras de hacer el arroz y mientras finalmente lleguemos al mismo propósito, pues la idea es llegar. Unas personas se van a demorar más, otros lo van a hacer de una manera distinta, pero finalmente todos lo vamos a construir. Y cuando dice aquí que cuando no todas las personas están en la misma sintonía y cuando todos quieren tener la razón, ahí es donde está el problema. Porque finalmente la familia está para que nosotros podamos ceder los unos a los otros. Y en ese ejemplo pienso, yo ya salí de mi casa hace muchos años, pero todavía mi mamá cuando me presenta ante las personas o habla de mí dice, y la niña no sé qué, la niña ya de 40 y punta de años, ¿cierto? Porque los papás siempre quieren lo mejor para sus hijos, aunque nosotros no entendamos. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, yo no entendía eso que mi mamá me decía. Ahora a esta edad, digo, la señora Fanny tenía razón cuando me reprendía por esto y esto y esto. Porque evidentemente cuando uno es adolescente no tiene la capacidad mental para resolver esas cosas que está pasando, sino que quiere simplemente experimentar. Pero cuando nosotros creemos que tenemos la razón y nos quedamos en ese punto, pues va a ser muy difícil cumplir con esto que nos está diciendo el Señor, que es que vivamos en armonía los unos a los otros. Entonces, en esta noche es un poquito que nos pongamos a pensar qué tanto nosotros cedemos en nuestra casa, ¿sí? O sea, allí piensa en este momento, ¿qué tanto cedo? Usted podrá decir, no, yo soy la que siempre cedo, eso él nunca cede. O podrán decir los hijos, no, yo a mí siempre me toca ceder, porque si no mi mamá, mejor dicho, ¿sí? Pero ¿qué tanto cedemos? Con su tú, ¿qué tanto cedes? Piensa ahorita en este momento, ¿qué tanto cedes tú? No mucho, por eso, porque los muchachos, y esa es una de las posiciones como padres, y es que no, yo tengo la razón. Pero los muchachos a su vez también, cuando esperan a que yo me calme, en el sentido de que no es que se hace así, ellos después me dicen, mamá, es que era por esto que no pensaba lo mismo que tú, es que lo que pasa es que pasó esto antes de que tú llegaras o estuvieras acá y no lo sabías. Entonces, en ese sentido también es necesario el diálogo para que uno entienda. Con relación a acá, cuando dicen que un hogar disfuncional, yo quisiera saber qué es un hogar disfuncional, porque como esto es el que nosotros somos, esa iglesia que es un equipo, ¿qué pasa en los hogares disfuncionales? ¿Qué característica tendrá un hogar disfuncional, Paulita? Y si no sabría bien Lo a que qué se pasa es refiere. que también nosotros hemos desdibujado un poquito ese concepto de disfuncional. Disfuncional pensamos que es cuando no hay un papá, cuando no hay la presencia de un papá, o cuando está una mamá soltera, entonces es un hogar disfuncional, o cuando está la abuelita con los nietecitos, ese es un hogar disfuncional porque no es papá, mamá e hijos. Y, y hoy en día nosotros debemos entender que las familias funcionan de manera distinta.
y eso no las hace disfuncionales. Disfuncional es cuando alguien está corriendo peligro dentro del hogar, ¿sí? Sea por violencia física, sea por violencia psicológica, sea por maltrato. Ese es un hogar disfuncional en realidad. Pero cuando nosotros hablamos de que hay una mamá con sus hijos y por eso es disfuncional, no. Que es un modelo de familia diferente, pero no es que sea disfuncional. Porque aunque no haya una figura de padre que evidentemente va a tener una repercusión en los hijos en algún momento de la vida, porque eso pasa, ¿sí? No significa que sea disfuncional por eso, sino disfuncional es cuando alguien del entorno, de la familia, está corriendo peligro, sea por su papá, maltratado, lo que sea. Ese es un hogar disfuncional. Entonces, es entender un poquito mejor el concepto. Dice aquí Patricia, y cuando en la familia hay adolescentes, se desconoce la palabra armonía. Sí, un poquito también. Evidentemente las familias de antes no son las familias de ahora y eso es lo que queremos también que podamos entender, ¿sí? Porque aunque lo ideal sí es el modelo de Dios y siempre será lo ideal, porque Dios nos ha dicho que hay un hombre, que hay una mujer y que van a haber unos hijos, ¿sí? Y que así debería permanecer la familia. Pero cuando no sea de esta manera, también sigue siendo familia. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la esclava de Abraham que se tuvo que ir con su hijo, pues ya desde ahí habían familias disfuncionales. Ese término estaba desde ahí. Pero entonces nosotros debemos entender bien el término. Y las familias de hoy funcionan distinto, pero siempre está el modelo de Dios que es el que nos muestra cómo deberíamos funcionar. Pensemos en aquellos niños que no han tenido la figura de un papá y ven a sus compañeritos que sí la tienen, ¿sí? Entonces ya los niños dicen, yo nunca tuve un papá, ¿cómo fue eso? Entonces se generan muchas cosas en su cabecita, como no voy a querer a ese señor o no quiero saber o qué se siente tener un papá, porque siempre van a haber cosas que nos van a llamar al diseño original, fíjese bien, ¿sí? O los niños que, no sé, por alguna circunstancia perdieron a sus papás y fueron criados por su abuela. ¿Esa es una familia disfuncional? No, es una familia con un modelo de crianza distinto, pero no es una familia disfuncional. Entonces, cuando nosotros de pronto en nuestras casas estamos sufriendo, estamos siendo afectados de alguna manera psicológica, física, allí sí hay un problema de disfuncionalidad. Cuando hay una persona que es adicta dentro de nuestras casas o que tiene problemas en la conducta, eso sí ya lo podemos mencionar como disfuncionalidad, pero por lo demás son simplemente dinámicas familiares distintas y en esas dinámicas familiares distintas es que nosotros nos movemos. Entonces, señora mamá, que usted vive sola con sus hijitos, el Señor le está diciendo, viva en armonía, busque un mismo parecer, una misma unidad de pensamiento, un mismo propósito. Usted, señora, que está casada con su esposo hace 50 años y tienen sus hijos, lo mismo para usted. Tal vez usted, papá, que vive solo con sus hijos, lo mismo para usted. Porque cuando nosotros, independientemente del momento de vida que tengamos ahora, lo importante es que Cristo comience a gobernar nuestras vidas. Y cuando Cristo comienza a gobernar nuestras vidas, entonces Cristo nos comienza a dar verdades, ¿no? Y en eso es que nosotros nos comenzamos a mover. Entonces mucha gente dirá, ay, es que el Señor dice que no son chéveres los divorcios y yo soy divorciada, entonces ahora no me puedo acercar a Él. No, 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 no. Usted tranquilo, usted acérquese, pero viva como yo quiero que viva. Entonces es básicamente eso. Bueno, muchísimas gracias por la aclaración, Paulita, porque mira que eso genera tranquilidad, el saber qué es una familia disfuncional realmente y cuál no, y tener que los que ahorita, porque en mi caso también soy separada, el hecho de que no esté el papá no le quita valor a mi hogar, ni le quita valor al grupo familiar que estamos conformando, y eso no significa que entonces nos desunamos. Hay algo que quisiera también mencionar y es que en el hogar sí debe prevalecer el amor.
No digo al alcahuetear, ¿sí? Sino ese amor que permite que hayan diferencias, vuelvo y digo, de pensamientos, de gustos, pero sí que exista esa unidad en cuanto al apoyo. Eso sí es necesario, independiente de si estamos con papá, si estamos con la mamá o con la abuelita, pero que sí haya ese apoyo tanto de los mayores hacia los niños o los jóvenes y viceversa, sí, eso forma parte de la unidad. Dice Patricia, el concepto de familia ha cambiado a través de la historia. Sí y no. Sí para nosotros, no para Dios. Para Dios la familia sigue siendo la misma, la que Él instituyó. Que nosotros por nuestras mismas dinámicas y porque ha venido el pecado y hemos caído en muchas cosas y ahora las situaciones son distintas, sí, el concepto de familia puede cambiar. Y para Patricia el concepto de familia puede ser una cosa, para Consu otra, para Yesit otra, para, no sé, para quién está más aquí, Armando, para Javier, para Paola. El concepto de familia puede ser muchas cosas, pero Dios siempre tiene conceptos específicos para lo que Él ha creado. Entonces el concepto de familia para Dios sigue siendo el mismo. ¿Y cuál es el concepto de familia? El concepto de familia es que quienes están ahí se respeten, se amen, vivan en un mismo pensamiento, cumplan el propósito con el cual Él los hizo y los ha enviado. Entonces nosotros como familia debemos procurar eso, que en nuestras familias, si nosotros estamos en este momento evaluándonos y decimos nos falta armonía, pues nos pongamos en la tarea de hacer que cada día podamos tener una mejor comunicación, unos mejores límites para nuestros hijos, una mejor atención para nuestro esposo y en el caso de nuestros esposos, un mejor trato de ellos hacia nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos familias en Cristo. Nosotros no somos las familias del mundo. Que incluso hay familias en el mundo que viven sin Dios y son súper bonitas. Pero aquí estamos porque necesitamos a Dios en medio. Necesitamos que el Señor sea el que nos gobierne, el que nos muestre el camino. Entonces, así como hay algo que yo he descubierto en estos días, y es que el libro de Proverbios tiene demasiada riqueza. O sea, el libro de Proverbios le dice a uno unas cosas que yo digo, uy, sí, por ejemplo, no sé, usted perezoso, levántese, sí, como cosas de ese tipo. Y a veces uno dice, ay, no, es que uno necesita la palabra de Dios, pero en la palabra de Dios hay unas frases y en el libro de Proverbios hay unos consejos tan claros que le dicen a uno como si usted no se levanta a trabajar, no le va a caer el pan del cielo para su casa. Si usted no disciplina a sus hijos se le van a salir de las manos. Si usted se mete con personas de su mismo sexo, va a pasar esto y esto y esto. Entonces la Biblia sí es clara frente a lo que nosotros debemos hacer en nuestras casas y en nuestros hogares. Que de repente nos hacemos los sordos es otra cosa. Sí, Paulita, y mira que acá Yesid Cristiano también menciona algo muy importante y es que dice que debe haber alguien que lleve la batuta, es decir, alguien que sea quien dirija la familia y eso sí es necesario, sí, también, a pesar de que estamos hablando de entendernos, de amarnos, sí, los padres son los que, si tienen los hijos aún en el hogar y todo, son los que llevan la batuta, porque si no, entonces todos quieren hacer, todos quieren mandar y ahí sí de verdad que no va a haber nada de armonía. Y pues que los jóvenes pues los que están aún viviendo con sus papás, así sean adultos, entiendan que aún las reglas de los padres siguen siendo vigentes porque ellos son los que llevan la batuta, como dice acá Yesid Cristiano. Así es. Y que finalmente Dios, en su sabiduría, nos colocó a cada uno en un rol. Entonces le dijo al hombre que va a ser la cabeza del hogar. Y entonces aquí las mujeres que no tienen esposo dirán, pues aquí no hay hombre, pues no hay ninguna cabeza, la cabeza soy yo. No, mi señora, su cabeza es Cristo, ¿sí? Y así nosotros tengamos esposo, nuestra cabeza también es Cristo. Entonces a veces a uno se le olvida como quién es el suegro de uno, ¿no? Entonces mi suegro es el Señor Jesús, mi suegro no es Don Nelson, que ya falleció hace unos cuantos años, y el suegro de John es el Señor Jesús. Entonces nosotros debemos entender que cuando nosotros venimos a Cristo, es allí donde comenzamos a hacer la diferencia. Porque ¿de qué sirve decir que creemos en Cristo y seguimos viviendo como las familias del mundo? No tiene chiste, no tiene gracia.
porque el Señor nos está dando su consejo para que lo hagamos bien, no para que nos copiemos de lo que hace el mundo, sino que tomemos sus palabras y podamos tener hogares tranquilos, hogares felices, aunque también hago la aclaración que Jesús no vino para que nosotros tuviéramos hogares felices, vino para algo más grande que eso. Pero Él sí nos está dando las herramientas para que nuestras familias permanezcan unidas, para que nosotros podamos vivir en armonía. Y si finalmente en el consejo de Pablo se lo estaba diciendo a la iglesia, pero nosotros lo tomamos para hoy, dice aquí, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Y era lo que tú decías, Consu, si todos vamos con el mismo propósito, pues vamos a llegar a un buen fin. Pero si nosotros como que tiramos para lados diferentes, pues nuestra familia va a ser un total caos. Entonces, Mira, mi Paulita, que John está preguntando lo siguiente: ¿cómo se articula el desarrollo del individuo en los niños versus la autoridad de los padres? ¿Cómo se puede hacer equipo? lo primero que hay que entender es que los papás no son amigos, no fueron creados para ser amigos, fueron creados para ser padres. Y cuando uno entiende eso, le pone límites claros a sus hijos, ¿sí? Acá Patricia dice, con la pedagogía del amor. Y con la pedagogía del amor a veces las personas piensan que es solamente cariño, que es solamente decirle, mi amor, eso lo estás haciendo tan mal. No, usted no regaña así, ¿sí? No le estoy diciendo dele con el palo porque soy una persona que no considera que los golpes lleven a un buen fin. Creo que cuando alguien da un golpe es porque sencillamente perdió el control y no supo más qué hacer sino dar un golpe. Pero lo que yo sí creo es que si un niño tiene los límites claros desde pequeño, él va a saber por dónde andar. Porque un niño no tiene la capacidad para ponerse límites solito. Si un niño de 3, de 5 años, de 12 años, no tiene esa capacidad. Y sus papás todavía están pensando si darle el celular es bueno o no, cuando saben que a través de las redes sociales se están robando la intimidad de sus hijos. Y lo primero que hacen es regalarle un celular en su cumpleaños. Entonces también allí nosotros fallamos, ¿sí? Ay, pero ¿cómo los vamos a dejar lejos de la tecnología? Es lo mejor que usted puede hacer si tiene su hijo menor de 12 años. No le preste una pantalla. ¿Para qué? Para que le roben los datos, para que termine viendo pornografía, para que termine pidiéndole fotos a sus amigos, a sus amigas. Ese es el mundo de hoy. Entonces, como nosotros somos los que ponemos límites, pues hemos puesto un mal límite y por eso nuestros hijos a veces hacen cosas que no son correctas. Habrán personas que digan acá, yo le he dado la mejor educación a mi hijo, pero mi hijo tal cosa. Algo tuvo que pasar, porque nunca suceden esas cosas, porque sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de amor, el amor es darlo todo, hasta la vida misma, ¿sí? Y dar la vida misma es sufrimiento. O sea, Cristo no fue a la cruz muerto de la risa, y Él entregó su vida. Entonces, ¿cuánto nosotros aprendemos de ello? O sea, de amar. Jesús amó cuando les decía a las personas que eran hipócritas, porque diciendo que, ay, sí, claro, usted es maestro, aún así lo querían mandar a la cruz. Entonces, para nosotros el amor es, ay, el apachucho, el abrazo, eso no es amor. El amor es cuando usted lo da todo, cuando usted se trasnocha, cuando usted llora, cuando usted sufre. Eso es amor. Y en una familia usted tiene que padecer, porque usted está con personas diferentes, que tal vez son de su misma sangre, pero piensan distinto, comen distinto, hacen las cosas de manera diferente. Dígame si en su casa no lavan la loza todos y todos la lavan de manera distinta. Y a veces usted dice, a mí me queda mejor lavada. No, todos hacemos las cosas de manera distinta y en ese hacerlo distinto es que construimos familia y nos volvemos un equipo. Perdóneme, pero todavía tengo una tos. Dice aquí, el que ama disciplina con el palo. No, señor, ni con palo ni con nada de eso. El amor no ignora la falta. Cuando se ama, se disciplina. Así es, Pastor John, así es. Se disciplina. Entonces, fíjense que cuando nosotros comenzamos hace 8 días con el video, vimos que cada uno de los jugadores tenía una posición, ¿sí?
y que cuando nosotros jugamos en equipo, por lo general, ¿sí? Llegan de, no sé, el defensa se la pasó al volante, el volante se la pasó al que está en el medio y el del medio se la pasa al delantero y el delantero se pega un carrerón y va y le da durísimo ese balón y mete el gol. En nuestra casa y en nuestra familia, cada uno de nosotros tiene una función, juega de manera diferente, hace las cosas de manera diferente, pero es parte de nuestro equipo, es parte de nuestra familia. Y es lo que debemos entender. Nunca debemos menospreciar la labor de uno de los miembros de nuestra familia. A veces pensamos que por lo que son niños, pues, un niño, esperemos que crezca. No, desde el mismo vientre nosotros debemos enseñarle quién es su rey, a quién le debe gloria, que debe respetar, que debe hacer esto, que debe hacer aquello. ¿Por qué? Porque vamos construyendo familia. Es muy importante que aprendamos a construir familia. Y tú tenías un ejemplo muy bueno del Antiguo Testamento, Gonzo. Sí, me gustaría que leyéramos, por favor, Éxodo 11, Éxodo 17 del versículo 11 al 13, que es una demostración de cómo trabajar en unidad y poder lograr las metas en situaciones absolutamente difíciles, porque aquí están en una guerra, no estaban de pronto decidiendo quién lava la loza, algo así, sino que estaban ¿Quién se la peleando. ganó esta noche? ¿Quién se ganó la loza? Sí, exactamente, ni nada de eso. O que se prepara de almuerzo. Entonces dice así, en Éxodo 17, del versículo 11 al 13. Voy a leerla en la Reina Valera, mi versión favorita. Aclaro. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y es que estaban en guerra, imagínense. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Entonces, ¿quién puso esa piedra? Vamos a ver, dice, Aarón y Hur sostenían sus manos, o sea, las manos de Moisés, el uno a un lado y el otro al otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Imagínense, Moisés todo el tiempo tenía que tener las manos arriba para que el pueblo de Israel pudiera prevalecer. Como Hur y Aarón le ayudaron y además alguien alcanzó la piedra y él se pudo sentar, pues logró soportar las manos arriba hasta que se puso el sol, o sea, se hizo de noche. Y ya en el versículo 13 dice, y Josué, que sabemos que era pues un hombre que también, o sea, amaba a Dios y permanecía en el templo todo el tiempo y ayudaba a Moisés, deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. O sea, que estaban en guerra, trabajaron unidos de una manera impresionante y lograron la meta, que fue vencer a Amalek. Esto es un ejemplo de lo que nosotros debemos de hacer. Sabemos que Moisés, él decía que era tartamudo, bueno, tenía características muy diferentes a Aarón. Aarón era el sacerdote y sin embargo, bueno, la verdad no tengo bien idea de quién es. Josué fue después esa persona que reemplazó a Moisés y pudo llevar al fin al pueblo de Israel, al pueblo de Canaán. Entonces lo que quiero decir es que cada uno tenía diferentes características, diferentes dones, diferentes propósitos en el Señor, pero tuvieron la meta de vamos a vencer a Amalek. Entonces nosotros como familia tenemos la meta de sacar a nuestra familia adelante, a nuestros hijos, a nuestro esposo, así sea la abuelita, también debemos de pensar en ella, que trabajemos unidos en amor y que el perdón sí debe permanecer. Perdonémonos todo el tiempo porque las faltas, lo que decía Jesús, 70 veces 7, imagínense. Y que es importante que nuestras familias aprendamos eso que tú estás diciendo, Consu, a apoyarnos y no a caernos encima. Porque a veces el error de alguno de los miembros de nuestra familia es el acabose total, ¿no? Entonces uno llega ahí con el dedo acusador, con el señalamiento, pero con falta de amor. Y aunque sabemos que hay cosas que tal vez son tristes, son difíciles, nos generan tanto impacto a nivel sentimental de nuestras emociones, nosotros debemos pensar que siempre debemos trabajar unidos para levantarnos. Que hay cosas que la gente dice, hay cosas que no se pueden perdonar. Pues la Biblia a mí me dice otra cosa.
Y si tal vez nos cuesta perdonar, debemos pedirle a Dios que nos ayude a hacerlo, porque Él nos está diciendo que todo, no unas cositas, sino que todo lo debemos perdonar. Y tal vez cuando en nuestras familias hace falta eso, el perdón, es cuando hace falta precisamente la total armonía. Porque a veces yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero una vez es como que se saca los cueritos de hace tiempos, ¿sí? Por ahí comienzan a salir. Ah, pero usted hace no sé cuántos años. Y uno dice, pues, todavía lo tiene ahí guardadito. Ah, mire, eso no ha salido. Y uno todo allá cristiano, pues el más fiel. Mentiras, todavía tenemos cosas que nos faltan. A los papás les duele cuando sus hijos no hacen lo que ustedes les dicen que hagan. A los hijos nos duele cuando los papás nos disciplinan y nos disciplinan injustamente y no nos piden perdón. Eso duele. Nos duele cuando le hemos puesto las expectativas a algo o hemos querido luchar por algo y resulta que no se da, nos duele. Pero cuánto el Señor aquí nos está diciendo, bueno, los estoy llamando para que vivan en armonía, para que vivan en paz. Pero ustedes me sacan todas las excusas. Es que es tan difícil, Señor, es que no sé qué. Entonces, ¿para qué le pedimos consejo? ¿Sí? Si Él nos está diciendo, si a usted le falta perdonar, tiene que hacerlo, perdón. Si a usted le falta ser más afable y más amable con su familia, hágalo. Y nosotros todos tercos y testarudos, cuando el que tiene el problema, pues finalmente tiene la solución. Entonces es necesario que nosotros desde ya, así como Moisés estuvo acompañado de esas dos personas que en un momento tan difícil le levantaban sus manos y le dieron apoyo, ¿cuánto nosotros en nuestras casas nos estamos apoyando para salir de la dificultad económica, para salir de esa dificultad que tenemos con nuestros hijos, para salir de ese momento en donde queremos salir corriendo porque ya no aguantamos a nuestro esposo o a nuestra esposa, nos cae gordo? Entonces, ¿cuánto nosotros estamos allí para decir, venga, yo soy apoyo para esto, para sacarlo adelante, porque no quiero entregarlo, porque no quiero que sea perdido? Entonces, pensemos en esta noche cuánto de verdad nosotros estamos dispuestos a vivir en armonía, a ceder. No piense en este momento como normalmente hacemos, ay, es que él tiene que cambiar esto. No piense en él, piense en usted. O sea, los cambios comienzan a generarse cuando desde nosotros comienzan a salir. Y allí es donde comienzan a haber cambios, no cuando esperamos que el otro lo haga primero, sino cuando nosotros lo hacemos. Y hay una frase que me ha estado retumbando en estos días que me la enseñó mi esposo y es, no nos cansemos de hacer el bien, porque es lo que el Señor nos dice. Y en nuestras casas a veces nos cansamos de hacer el bien. Entonces ya no le servimos la comida a nuestro esposo, ya no cuidamos a nuestros hijos, ya no les decimos ni siquiera nada porque nos aburrimos de que no tomen consejo, nos cansamos de hacer el bien. Cuando el bien es lo que va a llevar a nuestras familias a estar como Dios manda y como Dios quiere. Gracias, mi Paulita. Precisamente acá Paula Matías mencionaba algo que tú allí muy diligentemente contestaste y ella dice, solo que a veces decimos, ¿hasta qué punto debemos estar ahí? Y la otra persona no cambia o no se le ve esta disposición. Dios, bueno, danos fortaleza para seguir fortalecidos. Entonces, de verdad que las personas van a ver nuestra actitud, nuestro cambio. Hay veces ellas quieren cambiar, pero si nosotros seguimos con la misma, como dice su merced, perdón, Paulita, recordando las cosas que nos hicieron, nos dijeron, pues ellos también, ay, pero es que nada, que ni uno cambia ni ellos. Entonces, que empecemos nosotros y ellos lo van a notar y van a responder. Y si no, que con toda seguridad en oración, Dios también va a poner en la disposición en esa persona. Y igual nosotros somos los que hemos de tener la paz de que hemos estado haciendo lo correcto. Algo que Paulita a lo que mencionaba me llamaba la atención y es eso. A veces nosotros también nos disgustamos tanto que ya no queremos atender al otro. Ay, ya
ya me sacó la piedra. A mí me pasa es cuando a veces con Cristian no le gusta la fruta, entonces, ay, pues no le vuelvo a preparar fruta, qué jartera tras de que le estoy haciendo el favor, entonces no le vuelvo a preparar. Y resulta que él de pronto en algún momento dice, ay, yo sí quería frutica y bueno, mi mamá ya no me preparó. Entonces, no dejemos de amar, no dejemos de ver siempre y dar lo mejor de nosotros, ver lo mejor de los demás, de nuestra familia y dar lo mejor de nosotros también. Dice Gilberto, no solamente somos histéricos, sino además históricos. Así es. Y sobre todo en nuestras casas, ¿no? Es uno comienza a sacar. ¿Se acuerda el 17 de enero de 1980 cuando llevamos un mes de novios? Y uno todo, ¿qué es esto, por Dios? Entonces dice el pastor John García, es decir, para hacer equipo debo comenzar por jugar bien yo. Sí, debemos comenzar a jugar bien nosotros, porque a veces a ustedes no les ha pasado, bueno, cuando, así como hemos hablado tanto de equipo, cuando uno ve un jugador que es muy bueno, ¿sí? Pero se nota que le hace falta equipo. Uno puede ver a un Messi jugando con la selección argentina, esta última, y uno dice, Messi es brillante, pero esos otros son un poco de paquetes. Perdón por los otros jugadores, pero es lo que normalmente uno escucha, porque él es brillante, porque se ha preparado, porque sabe cómo jugar, pero si a veces no tiene equipo, pues obviamente él va a terminar haciéndolo solo. Y a veces pasa eso en nuestras casas, a veces nosotros nos preparamos tan bien para ser papá que creemos que nuestros hijos lo hacen mal, nuestra esposa lo hace mal, entonces también hay que tener un poquito de equilibrio y de cuidado, porque a veces en nuestras casas también pensamos que como papá yo lo hago excelente, como mamá yo lo hago excelente, como hijo yo lo hago excelente, pero no nos está llamando a eso el Señor, a usted ser mejor que otro, no, sea mejor en la posición que Dios lo ha colocado, no sea mejor que su esposa, no sea mejor que sus hijos, sea mejor papá en la posición que Dios lo colocó, sea mejor mamá en la posición que Dios la colocó, sea mejor hijo, nunca queriendo ser mejor ni que su papá ni que su mamá, porque no le corresponde ser mejor que nadie. Cristo no vino a ser mejor que nadie. Cristo cumplió el propósito con el cual lo envió el Padre. Y en ese propósito, Él se sujetó y Él cumplió en su rol lo que Él tenía que hacer. Y ahí nos enseña. Yo voy a ser la mejor mamá, pero no porque yo le quiera demostrar a mi esposo que yo soy la mejor mamá o la mejor esposa, sino porque Dios a mí me colocó en ese rol y ahí es donde yo debo hacer. Los hijos lo mismo, el esposo lo mismo. Cuando uno se dedica a ser el mejor en su lugar, uno no va a querer usurpar el lugar de otro. Uno va a querer ayudar a ese otro que está en un lugar distinto, que tiene una posición diferente, pero que cuando nos unimos todos llegamos a un feliz término. Y para concluir, quiero que veamos esta reflexión y luego de esa reflexión vamos a orar por las peticiones que ustedes tengan allí en mención. Yo sé que algunos de ustedes tienen algunas peticiones. Entonces vamos a orar ahorita por ellas para terminar. Y eso es todo. Espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos, además de apagar incendios. Bueno, chicos, seguimos con el Día de las Profesiones. Y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica. Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro. ¿Y qué profesión es esa? Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver, ¿os gusta el fútbol, verdad? Sí. Bien, pues imaginad
que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una, daros por vencidos. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais? Remontar. ¿Cómo? Remontar. Yo metería 5 goles. Y yo me los pararía a todos. Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la piel. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Y tú eres portera, ¿no? Y yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estáis solos. Todos sois un equipo. Y os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Y cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas y necesitamos de un equipo para remontar. Y yo tengo un gran equipo, mi familia, porque me animan cada mañana para levantarme, porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste o me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día. Todos arrimamos el hombro y nos ayudamos en todo lo posible. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en el que se juegue, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, si el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar.